Cara a cara, con el periodista Marcos Arana. Dice el dicho que lo importante no es la silla, sino lo que hace el que se sienta en la silla. El reajuste de su equipo de trabajo, ¿qué significado tiene? Y sobre todo, ¿qué trascendencia tiene para el país? Estoy hablando de la llegada a la Secretaría de Educación Pública de Aurelio Nuño, en sustitución de Emilio Schwaifet. Estoy hablando de Claudia Ruiz, que va a Relaciones Exteriores por el político de origen libanés José Antonio Meade, quien se va a Cedesol en lugar de Rosario Robles. Esta, a su vez, ocupa la silla del recién nombrado Jesús Murillo Caram, que no alcanzó a calentar la silla, fíjese nomás. ¿Se acuerda usted que era el Procurador General de la República? Enrique de la Madrid deja Bancomext para ocupar la Secretaría de Turismo, vacante por la salida de Claudia Ruiz. José Calzada pide licencia como gobernador de Querétaro para sustituir a Enrique Martínez en Zagarpa. José Reyes Baeza, exgobernador de Chihuahua, es el nuevo director del ISSSTE en lugar de Antonio Godina. Rafael Paquiano, de subsecretario de Gestión Ambiental, se convierte en titular de la Secretaría del Medio Ambiente. Ya ve que José Guerra se va a Italia como embajador de México allá. Renato Sales ocupa el cargo de comisionado de seguridad a la salida de Monte Alejandro Rubido. Francisco Guzmán, excoordinador de asesores del presidente Peña, es ahora el jefe de la oficina de la presidencia en lugar de Aurelio Nuño, el nuevo titular de la SEP. Para analizar los cambios, dos expertos académicos, Jaime Tamayo de la UDG y Federico Torres de la UP, participan hoy en Cara a Cara. Buenos días a los dos, gracias por venir y le entramos al tema porque se presta para mucho. Jaime, ¿cómo has visto a los dos, buenos días, los cambios en el gabinete de Peña Nieto? Bueno, yo te diría que mal, por tres cosas. La primera, que no hay un cambio de timón, no expresa una propuesta que vaya a modificar lo que se ha venido haciendo y que ha demostrado que es un fracaso en la política de el gerente Peña Nieto, que yo creo que sería el primero que debe haber renunciado después de que se hizo público que la reforma energética fue hecha en la oficina de Hillary Clinton y que este señor no representa los intereses de México, sino los intereses de los Estados Unidos, los intereses de las grandes compañías petroleras norteamericanas. Pero bueno, en segundo lugar, me parece que quien deberían de haber renunciado de manera directa, inmediata, es el secretario de Gobernación, que ha mostrado también un fracaso absoluto en términos de seguridad y de control de la política interna, donde no se han resuelto casos tan graves como de Ayotzinapa, donde el asunto del magisterio tampoco ha encontrado una solución, donde la violencia se ha mantenido y a pesar de la que se ha concentrado precisamente en gobernación, todas las funciones de carácter de seguridad. Y bueno, tenemos el caso más reciente del Chapo Guzmán, que se bajó el nivel de la responsabilidad cuando evidentemente el secretario de Gobernación tiene una responsabilidad directa. Y por último, bueno, los cambios que se hacen son cambios que no muestran ni siquiera en el terreno en el que se hicieron, que son no los más importantes, pero que no muestran tampoco una intención de modificar de fondo lo que ha sido, como digo, un fracaso de la política. Tenemos a mí lo que más me preocupa es lo que se hizo en educación. Se manda un personaje que se ha caracterizado y cuya vida política, digamos, ha estado en el campo de la mercadotecnia política, un organizador de campañas políticas, y este personaje vinculado, en todo caso, efectivamente al manejo y a la negociación de lo que se conoció como el Pacto por México, realmente no veo que tenga que hacer en un espacio donde estuvieron personajes de la talla de José Vasconcelos, de Narciso Bassols, del propio Reyes Heroles,
Torres Bodet, Agustín Yáñez, y bueno, realmente me parece que fue puesto ahí como un operador que va a tratar de sacar también una reforma que no es de Peña Nieto, sino de un grupo empresarial, que es el grupo de Claudio X González, en esta reforma laboral que se encubre con el nombre de reforma educativa. Federico Torres, ¿cómo ves desde la Academia de la UP estos cambios en el equipo cercano al presidente Peña Nieto? Pues muchas gracias por la invitación, y sí, dos reflexiones iniciales. La primera, que el indicador de todo cambio, sobre todo en puestos tan importantes como ser secretario en este país, pues tendría que ser el indicador del desempeño. O sea, cualquier CEO, cualquier gerente general o cualquier Chairman Executive Office cambiaría a su gente por el desempeño, ¿no? Aquí había que ver si esto fue la clave, ¿no? El desempeño. El segundo, que como hablando de comunicación política, pues hay una tradición, hay un ritual, hay un símbolo que cada 3 años el gobernante, en aras de oxigenarse y en aras de apuntalar su gobierno, realiza cambios, ¿no? Esto casi es una fórmula que no falla en un gobierno municipal, estatal o federal, y el presidente Peña sin duda lo hace en ese ánimo. Y también comentar como contexto inicial que estos cambios los hace en sus horas más bajas de popularidad, en sus horas más aciagas como político, que no tiene toda la confianza de quien lo eligió. Ahorita escuchaba a Jaime decir el gerente Peña Nieto, pues sí, debiera actuar como un gerente contratado por el voto que le dieron los mexicanos hace 3 años, y no ha dado los resultados que él mismo dijo iba a dar en ese pacto inicial que hace el 2 de diciembre con todos los partidos políticos, pero que no ha dado resultados. Hay encuestas, Marcos, Jaime, que lo ponen como el 34% de aprobación nacional, es decir, 3.4 mexicanos de cada 10 le dicen que sí. Y hoy otra encuesta que leí ayer que le daba hasta el 44, pero está reprobado. O sea, en cualquier universidad el 44, el 34 es alguien que no estudió, alguien que no hizo la tarea. Entonces ese es el contexto y mi comentario inicial. Bien, ahora hay 2 aspectos que llaman la atención. Uno, educación, por la proyección, la trascendencia, la importancia y el peso que tiene este ramo para el país. Y otro, la cara de México al exterior. Jaime Tamayo, comenzamos con lo que yo considero, cuando menos, y admíteme decirlo así, yo pienso que la educación es la piedra angular de este país. Sin educación no vamos a ninguna parte. La educación es la llave de la solución de todos los problemas de este país. Tú profundiza de lo que ya dijiste hace rato. Sí, por supuesto. Yo creo que lo que puede llevar a que este país salga de esta situación en la que se encuentra atorado desde hace ya muchos años, porque incluso hay que recordar que México, después de aquella crisis en la que dejó sumido el país Salinas, que provocó una devaluación en la famosa, los famosos días de diciembre, ¿verdad? El error de diciembre. El llamado error de diciembre, que el cometido precisamente por quien había sido comisionado para ello, por el propio Salinas, Pedro Aspe, ¿verdad? Apenas unos días de haber tomado posesión Zedillo, y en el conflicto con el propio Salinas, bueno, se vino esta situación, que por cierto Salinas debió haber devaluado anteriormente en vez de dejarle el problema a Zedillo, como Echeverría hizo, devaluando, tratando de evitar dejarle el problema a López Portillo. Bueno, precisamente el secretario de Hacienda y de Garay, que es el otro que pienso que había renunciado, precisamente se formó con Pedro Aspe, ¿no? Y por eso seguramente nos está llevando al país en la situación en que nos encontramos, además de todo el asunto de la corrupción que hoy apareció ya a nueva información con respecto a su casa, el asunto de que incluso el cheque no se cobró durante más de un año, que lo pagó incluso ya siendo secretario, y tardó un año y solamente se cobró cuando se vio que venía el escándalo. Pero bueno, volviendo al asunto de la educación, me parece que el tema es efectivamente fundamental, que lo que va a sacar al país de esto va a ser precisamente el avanzar en la educación. Y así hay referencia al caso de Zedillo, un presidente
que logró llevar al país, después de esa crisis, a ser la 9ª potencia económica del mundo. Hoy estamos en el 16º lugar, ¿sí? O 15º, 16º lugar, y difícilmente podremos reposicionarnos. Bueno, la posibilidad que se da precisamente es en el desarrollo de la educación, pero esto implica el apoyo económico mucho más fuerte que el que se está dando. Cuando pensamos en figuras importantes, yo mencionaba por ejemplo Vasconcelos, pero Vasconcelos tuvo todo el apoyo de Álvaro Obregón. El 15% del presupuesto nacional se dedicaba a la educación en momentos de crisis. Dame la oportunidad de hacer una pausa con el fin de no detenerte en este análisis del ramo educativo y la trascendencia que tiene el nombramiento de Aurelio Nuño como titular de la SEP. Voy a decirle que el teléfono 33 18 80 76 41 es directo para utilizar WhatsApp aquí a este programa, y los teléfonos directos también a cabina son 31 22 42 00, 31 22 42 66. El Twitter, @Zona 3 Noticias, @Arana Cervantes. Está usted en el programa Cara a Cara con dos expertos en la cosa pública, analizando los cambios en el gabinete del presidente Peña Nieto. Pausa.